Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. El misionero se expresa con corazón agradecido. Saber que los cristianos se mantienen firmes en la fe, amándose unos a otros, es para él motivo de alegría. A la distancia, saber que hay hombres y mujeres dispuestos a vivir a pleno su bautismo renueva las fuerzas del apóstol. Así ocurre también hoy, y así nos sostenemos unos a otros en medio de los desafíos que nos presenta la sociedad. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día. Nos ponemos ante el Señor. Ñañe sube ñande yara en donde va llevar a yerei chupe. Tombo huella de angaipa. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, a pesar de las angustias y contrariedades, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar su fe. Sí, ahora volvemos a vivir, sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que han hecho sentir en la presencia de nuestro Dios? Día y noche le pedimos con insistencia que podamos verlos de nuevo personalmente, para completar lo que todavía falta a su fe. Que el mismo Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos allanen el camino para ir allí. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que Él fortalezca sus corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el día de la venida del Señor Jesús, con todos sus santos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices.
Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo, estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces Él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos llegando casi al final del Evangelio ya de San Mateo. Estamos reflexionando durante todo este tiempo en una forma corrida. El capítulo 24, después de los ayes, ay de ustedes, y sobre todo nos llamaba hipócrita, tomamos coin, allá va. Y ahora entonces nos está diciendo y nos propone de nuevo. Entonces, después de toda esta situación, de todo lo que yo les propuse, eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Y entonces, al entrar aquí al final de este capítulo 24, estamos del 42 al 51, nos dice, bueno, estén prevenidos. Es entonces lo último que el Señor nos está diciendo. Antes después ya de llevarnos hacia lo final que va a ser justamente ese juicio en que nos vamos a confrontar con el Señor. Y ahora nos está animando y nos está diciendo, bueno, por favor, ánimo, hay que estar prevenidos. Ustedes son entonces los que tienen que tomar en sus manos su propia vida. Y por eso nos pone este hermoso ejemplo. Ustedes, dice, no saben qué día vendrá su Señor. Y por lo tanto tienen que estar prevenidos.
El Señor nos llamará en cualquier momento. ¿Y cómo nosotros volveremos ante Dios? ¿Con las manos llenas o con las manos vacías? Y por eso el Señor nos dice, bueno, llamen, vamos a verme. Esfuércense, luchen, empeñense, hagan bien las cosas. Y dice luego el Señor, y utiliza luego esa frase, entiéndanlo bien, hey, entender. Es decir, el gnus, dice, te da esa comparación tan linda, ¿verdad? Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a entrar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Esta es una cosa tan humana, es una cosa tan sencilla, ¿verdad? No dejaríamos venir al ladrón que venga y que nos robe, estaríamos velando y estaríamos atentos. Y ustedes también, dice, de esta misma manera estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. El velar, el saber qué hora vendrá el Señor, cuándo el Señor nos llamará, cómo, en qué situación y en qué circunstancia nosotros nos encontramos o nos encontraríamos en ese momento en que el Señor nos llama. En estos últimos tiempos, ¿verdad? Sobre todo de la cuestión de la pandemia, me llamó la atención un poco eso, ¿verdad? O sea, yo mismo justamente reflexionaba sobre este aspecto, porque muchas personas a quienes he conocido, porque esta vez también me ha tocado muy de cerca con muchas personas, a quien yo conocía, y bueno, y el Señor les llamó. Incluso personas, como le estoy diciendo, personas muy buenas, muy cristianas, muy comprometidas, ¿no ve? De repente, ya rayo, ella vota. Entonces, no sabemos la hora ni el momento, pero estén prevenidos, estén atentos. Porque algunas veces cuando parece que vas salpicando, pero no te toca muy de cerca, uno parece que siguen lo mismo, en ese ritmo, como diciendo, y bueno, estas son cosas que le suceden a otras personas. O este evangelio se dirige no sé a quién, ¿verdad? Pero no a mí, ¿entienden? Pero sin embargo, a cada uno de nosotros, y nos está diciendo, estén prevenidos, estén atentos, prepárense, sean vigilantes, que tu caminar sea siempre un camino de preparación hacia ese encuentro con el Señor. Es interesante porque cómo San Juan Bosco organizaba toda su pedagogía, es muy linda, sobre todo con estos chicos, y fíjense que estos eran chicos, eran jóvenes, jovencitos, que él los traía y los sacaba de la calle. Era personas, eran bandiditos, badulaques por ahí por la calle, motochorros ya ellos venían de Goan, y que andaban por ahí. Y sin embargo, don Bosco los iba juntando, los iba recogiendo. La gente ciertamente después enseguida se dio cuenta, pero este es un santo que vale la pena. Este tipo es alguien que está trabajando y está transformando la sociedad. En ese momento Turín, que estaba lleno de estos jovenzuelos, ¿verdad?, que comenzaban y venían para trabajar de albañil, de esto, de aquello, sin educación, sin catecismo, sin valores, sin principios, después de toda esa situación desastrosa que se pasó con Napoleón, etcétera, etcétera, en Europa. O sea, Lamboriajuja, la Vareajo, mía, ya pues te cuera, ¿verdad? Y sin embargo, este tipo, don Bosco, se da cuenta de la situación y los agarra, los trae, los forma, los educa. Y bueno, pero a esto quiero llegar, queridos hermanos. La pedagogía de don Bosco, ¿saben cuál fue? Y justamente. Estén vigilantes, estén atentos, pero en el sentido bien religioso, y más todavía, ubiquémonos en el año 1840, 41, 50, 60, ¿entienden? 1800 estamos hablando. En que todas estas situaciones, ciertamente el hombre también, ante Dios, parece que era un poquitito más sensible. A pesar de que no tenemos que hacer muchas comparaciones, porque cada tiempo entonces tiene su ritmo y tiene sus características. Y siempre hay de una manera también como nosotros podemos sensibilizarnos hacia Dios. Y bueno, él utilizaba lo que se llama el retiro de la buena muerte.
retiro de la buena muerte. Y consistía en 3 horas nomás, 3 horas de reflexión. Es decir, comenzaba con un canto, después entonces un poco ahí, después él mismo, ¿verdad?, que les hablaba. Oye, yo tenía media hora, 40 minutos, sobre principios, valores, cómo uno tiene que estar atento, ¿verdad?, sobre los valores, sobre los principios, es decir, educarlos verdaderamente en las cosas del hombre, porque cuando uno tiene a Dios, evidentemente que vive su dignidad de criatura. Si Dios nos creó hombre. ¿Y cómo quiere Dios que vivamos? ¿Como dioses? No, quiere que vivamos como hombres, es decir, en nuestra dignidad de personas. Bueno, Aupealañan de Yara, a través de Don Bosco, y Don Bosco entonces le transmitía estos valores a estos chicos y a estos jóvenes, y así los iba formando. 3 horas. Después le dejaba un tiempo de meditación. Imagínense, jóvenes, acompañados de otros, ¿verdad?, que le ayudaban a Don Bosco, ciertamente los laicos que se empeñaban, los cooperadores, le llamaba Don Bosco. Y después él ya se iba y se sentaba, confesión, confesión, confesión. Y después terminaba con la Eucaristía, 3 horitas. Pero verdaderamente entonces, una vez al mes. Entonces, ejercicio de la buena muerte, una vez al mes. Cuando va terminando el mes, entonces en un día, entonces se reunían todos, 3 horas ahí, con el canto, con la reflexión, con el momento de meditación personal, con la confesión, y terminamos con la Eucaristía. Eso yo pienso que tenemos que volver a recuperar nosotros para nuestra sociedad. Es la única manera, queridos hermanos, porque aquí justamente nos dice, ¿verdad?, ustedes tienen que estar preparados, porque no sabemos la hora ni el día, pero cuando el Señor venga y nos llame, que por lo menos nos encuentre preparados y que podamos decir, hice lo que pude y aquí, Señor, te entrego lo que tengo en mis manos. Tal vez no seremos los máximos, ¿verdad?, pero por lo menos hagamos el esfuerzo. Podemos decir, Señor, estuve en este camino, quise verdaderamente llegar. Y fíjense que los frutos de esa pedagogía y de esa formación de Don Bosco, tenemos santos. Incluso ese y luego que estuvo ahí, Santo Domingo Sabio salió ahí de su oratorio, de esta pedagogía, ¿entienden? Y cuando escriben ahí, muchos de ellos dicen, y Santo Domingo Sabio es solamente un modelo que tenemos de su formación, porque dice, en ese lugar donde Don Bosco estaba, imagínense, más de 1000 mitaigos tenía ahí en su casa, dice, existían tantos otros domingos sabios, ¿entienden? Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia hoy al Señor, estar preparados, hacer ese camino de verdadera conversión y de encuentro con Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante Dios nuestro Padre todas nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que el Señor fortalezca a todos los fieles y gocen del amor mutuo, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que comprendan mejor cada día los signos de los tiempos, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que sean buenos administradores de los bienes del Estado, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que sientan la compasión del Señor y reciban la gracia de la salud, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por las vocaciones sacerdotales, para que aprendan a ser servidores del reino y de los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz.
Padre bondadoso, escucha estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo tú has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo
es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañandeñara obechara Ei pe ama, angai pa
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora vamos a consagrar toda nuestra jornada, ponemos bajo el manto protector de la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. María la Madre buena, la Madre de todos.
Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Madre mía.
Quiero servir hasta el ocaso. Quiero buscar la santidad. Sé que sin ti solo soy barro, pero contigo sé que lo imposible se hace realidad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Gracias a ti, hoy soy un hombre nuevo. Gracias a ti, puedo cantar en libertad. Por eso con mi canto, mi voz se eleva en oración. Por eso te proclamo mi Señor y Salvador. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, nada me faltará. Aunque pase por quebrantos, tu amor me sostendrá. Si tú estás conmigo, sé que nada me faltará. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Quiero adorarte noche y día, quiero amarte más y más. Quiero que todo en esta vida te rinda honra y majestad. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Estamos reflexionando siempre sobre la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Hoy nosotros leemos de la primera carta que escribe San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Estamos en el capítulo 3, del 7 al 13. El Señor los haga crecer, nos dice la palabra del Señor. Hermanos, en medio de necesidades y tribulaciones, nos consuela la fe de ustedes y nos sentimos revivir por su fidelidad al Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por el gozo que nos hace sentir ante Dios, nuestro Dios? Día y noche pedimos insistentemente estar allí presentes para completar lo que todavía falte en su fe. Que Dios, Padre nuestro, y el Señor nuestro Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlos. Y así sigue Pablo escribiendo. Realmente un Pablo que se enamora de su misión, de su trabajo, con empeño, con entusiasmo, que les escribe a los cristianos de Tesalónica. Verdaderamente, ¿cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes? Es una expresión que sale desde adentro. Y desde ahí entonces podemos entender, dice, el gozo que nos hace sentir el Señor, el gozo que nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso dice, día y noche pedimos insistentemente estar presentes para completar lo que todavía falte en su fe. Este es otro aspecto indispensable e importante. Eso que nosotros aquí entendemos. Pedimos insistentemente estar presentes para completar lo que todavía falte en su fe. Quiere decir, queridos amigos, que aquí tiene que haber, ¿verdad?, un camino. Y aquí tiene que haber entonces también ese deseo de transmitir siempre la fe completa en Jesucristo. No es simplemente ya pointe unas 2, 3 cositas o pillas sino que es la continuidad en el camino de la fe. Tenemos que ayudar y tenemos que estar al lado de aquella persona que nos necesita. Entonces pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad. Pidamos sobre todo que el Señor nos fortalezca siempre y que podamos entender que esta es una misión importante de nosotros, el acompañar, el estar juntos y sobre todo el ofrecer siempre a Jesucristo a nuestros hermanos. Y al ofrecer a Jesucristo, también siempre procurar darle la continuidad y completar ese camino de fe. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.